De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, vamos a hablar como él lo llama así, el cochino dinero, dirty money. Boris Ackerman, a lo mejor no lo reconocen porque ha perdido una cantidad de kilos. Gracias. Y se ve mucho más joven. Felicitaciones, Boris, ¿cómo estás? Gracias, Buenas Pedro. tardes para Buenas ti. tardes. ¿Te ha costado mucho hacer esa dieta? ¿Cuánto tiempo llevas y Más o cuántos menos kilos? un par de meses. Sí. Ah, está bien. ¿Y cuántos kilos llevas, si se puede Yo saber? quería como 15 kilos. 15 kilos. 15 ¿Y kilos. haces ejercicio y todo para...? Bueno, estoy tratando de empezar a hacer ejercicio porque los primeros tiempos uno pierde peso, pero no hace tanto énfasis en el ejercicio. Pero tú que eres experto en finanzas y tienes libros de finanzas personales, es importante tener buena salud, quitarse esos kilos porque... Mira, la salud tiene un costo enorme. El tema de enfermarse hoy en día es carísimo y con la falta de medicamentos es peor aún. O sea, el estar sano, el cuidarse, es tremenda inversión en este momento. Está muy bien Es eso que tremenda estás diciendo. inversión. O sea, Mira, Boris, tenemos un proceso, según algunos académicos, no les gusta decir que es un proceso hiperinflacionario, pero ya la mayoría están diciendo que sí. Es más, el Fondo Monetario Internacional hizo unos pronósticos que todo el mundo está impresionado, que podemos tener una inflación que yo nunca había visto de algo así, 7.000%. Seremos peor que Zimbabue. Algunas revistas económicas, Economist y también el New York Times, nos califican como los peores de los países del mundo, que nunca había visto una inflación así. ¿Tú crees que esto se pueda cortar de alguna manera? ¿Cómo ves tú la situación? Mira, básicamente siempre hay tiempo para ajustar, siempre hay tiempo para tomar las decisiones. Yo lo que no veo es la decisión política en este momento. Sin embargo, siempre hay que tener esperanza de que se tomen las medidas correctas. A ver, las medidas correctas en este momento parece mentira, pero más bien van hacia la liberalización. Lo que debería hacer un gobierno en su sano juicio, desvistiéndose un poquito del populismo, es liberalizar la economía. ¿Y qué quiere decir eso? Mira, mientras más controles, más posibilidades de arbitraje, o la palabra en español es extraperlo, existen. Extraperlo es la palabra académica para referirse al bachaqueo. Ok. Al bachaqueo. Extraperlo. Extraperlo. Y qué rara esa palabra. Una palabra española posterior a la caída de la República, de la época de la posguerra civil. ¿Qué es hacer un proceso de arbitraje? Es un proceso de arbitraje consiguiendo algo muy económico, regulado y venderlo mucho más caro. Es decir, no somos nuevos en esto. Y uno ve la historia, las colas en la Unión Soviética, las colas en el resto de los países de Europa Oriental, y es eso mismo. Entonces, ¿tú crees, por lo que estás diciendo, que esto es consecuencia de un modelo histórico que ha pasado en otras oportunidades? Definitivamente. Por ejemplo, está el caso de Hungría en 1946, en la posguerra, la post-Segunda Guerra Mundial, tuvo la inflación más alta en la historia del mundo, todavía no superada por países como Zimbabue mismo. Es decir, la hiperinflación simplemente, y yo no lo veo como la subida de precios, es la pérdida absoluta del poder adquisitivo del dinero. Es decir, de alguna manera se emite tal cantidad de dinero con una productividad a la baja que ese dinero termina por no comprar absolutamente nada. Y es un fenómeno también exponencial, en la medida en que suben más los precios. La respuesta de los gobiernos es emitir más plata y la velocidad se hace cada vez mayor. Si nos vamos a ver desde 2003 hasta ahora, el 2003 se estableció el control de cambio, los precios hasta el marzo del año pasado, hasta marzo de este año, hasta marzo pasado, los precios se habían incrementado, multiplicado por 238, la cantidad de dinero en circulación se había multiplicado por 238 y los precios nada más por 190. Es decir, todavía hay espacio para esa inflación. Y esa inflación simplemente es esa emisión de dinero. Y esa hiperinflación o esa alta inflación se acaba justo en el momento en que el gobierno decide, mira, hasta aquí llegamos, no vamos a emitir más dinero, no vamos a seguir haciendo populismo, aquí el Estado va a llegar a un equilibrio fiscal. Y a partir de ese momento, mira, simplemente tenemos otra moneda, el caso de Brasil, por ejemplo, con el Plan Real de Valor en el 94, o nos dolarizamos, dependiendo de lo que se opte. Pero no nos estamos dolarizando ya de facto, Boris. Salió el convenio cambiario, creo que es el número 26, donde están permitiendo ya al turismo, a los turistas extranjeros pagar en tarjetas de crédito en dólares. Están permitiendo los duty free shops, las tiendas de impuestos libres, a cobrar en dólares, no solamente en territorio nacional, en los aviones. Claro. Eso no es una entrada ya a una dolarización, porque un proceso hiperinflacionario tiene intrínseco de por sí una dolarización, porque yo te voy a vender este teléfono que cuesta tantos bolívares y mi única referencia es cuánto cuesta en dólares. Entonces, no es que sea por curso legal que te voy a estar pagando
dólares, pero sí tienes una referencia. Bueno, son muchas más las medidas que hay que tomar para una dolarización real. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que los salarios sean en dólares. Y yo creo que Venezuela está todavía muy Muy lejos lejos. de eso. Otro elemento es, por supuesto, lo que tú mencionaste, el curso legal, el poder cubrir las obligaciones con cualquier moneda distinta al bolívar, indistintamente de la moneda, a convenimiento de ambas partes. Todavía eso no existe. Ni creo que se vaya a dar, no sería lo más inteligente, porque cuando tú dolarizas, tú renuncias a tu política monetaria, y eso es una decisión muy radical. Es más, ha habido países que han dolarizado y después han revertido ese proceso. El caso de Argentina, que tuvo inclusive lo puso en la Constitución, el tipo de cambio peso-dólar es 1 a 1. Eso era. Y de la Rúa lo Pero revirtió. históricamente estos procesos hiperinflacionarios han tumbado lo que son grandes imperios. Tumbó Roma con un proceso hiperinflacionario en 1789, fue la Revolución Francesa, después de haber sufrido unos 70 años, acabó con todo lo que era la banca en Francia, ya ningún banco se llama banco por esa raya, como decimos aquí, por ese desprestigio que tuvieron todas estas instituciones, Primera y Segunda Guerra Mundial, tantos procesos históricos que hemos visto, las graves consecuencias. Tú no verías, por ejemplo, un país como Ecuador, como El Salvador, como Panamá, que han tenido un proceso de dolarización que han sido muy positivos y han manejado una economía, así hayan renunciado a una política monetaria. Pues si fuera buena yo entiendo, pero ¿cómo ves tú esto? Mira, no se puede negar que ha tenido éxito, y definitivamente el emitir dinero sin respaldo robarle a la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo que trabajó por ese dinero va a tener menos poder adquisitivo, porque va a haber más dinero en la calle persiguiendo los mismos bienes. Sin embargo, ha habido también experiencias muy exitosas de salidas de procesos hiperinflacionarios sin tener que llegar a ese límite de dolarizar. El caso más patente y reciente es Brasil. Y bueno, hay que ver que durante el famoso efecto tequila, el efecto de la crisis sobre Argentina fue mucho peor que sobre Brasil a finales de la década del 90. Entonces, definitivamente no hay medidas radicales. La dolarización es un corset muy pegado, muy pegado, y eso implica un costo social para el gobierno donde se limitaría bastante. Entonces yo diría que una combinación de factores, sobre todo disciplina fiscal y disciplina monetaria. Pero tú sabes que nosotros podríamos acceder todavía a muchos fondos valga la redundancia, Fondo Monetario Internacional, y que de hecho han girado derechos especiales de giro en nuestra cuenta, pero ellos exigen algunas medidas, no tan drásticas como en los años 90, pero ¿por qué no nos acercamos al fondo y que nos dé alguna receta para salir de esto, crear confianza, por Creo que ejemplo, en el país? hay un sesgo muy fuerte hacia el contrariar al Fondo Monetario Internacional, y es un sesgo absolutamente obsoleto y fuera de lugar. El Fondo Monetario Internacional es una institución seria que lo que busca es darle viabilidad a las economías de los países. Una vez que tú entras en un programa del Fondo Monetario, logras una estabilidad de mediano plazo que da confianza a los inversionistas. Venezuela Claro. no tiene por qué estar pagando las tasas que está pagando por los bonos, ni esos costos financieros. Sí, pero fíjate que el vicepresidente de la República, que últimamente ha hecho distintas declaraciones en la economía que quiero revisar contigo, una de ellas la dijo ayer, pero es una repetición que ya habían dicho antes, que había que romper el cochinito, los empresarios del cochinito de dólares para traerlos al país. Pero fíjate que en Argentina lo están trayendo espontáneamente, le subieron la calificación de riesgo porque se creó una palabra confianza. ¿Qué confianza puede tener el empresario venezolano en romper el cochinito y traerlo? Mientras no haya mercado, no hay confianza. Mientras tú tengas la... O sea, básicamente hay muchos elementos de carácter psicológico, pero el primer elemento de carácter psicológico que debe existir es: tú vas a tener la misma posibilidad de traer que de llevarte el dinero a un precio de mercado más o menos similar, y nadie va a tener una ventaja sobre ti para acudir a esas divisas. Con esas dos reglas las cosas empiezan a mejorar, pero ninguna de esas dos reglas está planteada en ninguno de los convenios cambiarios que existen. Entonces, el tratar de convencer a la gente de que rompan su cochinito y traigan esos dólares es una visión un poquito aventurada.
en este momento. Sobre Yo todo, diría que, ¿cómo traes y sacas esos dólares legalmente y a qué tasa? ¿A cuál tasa? Pues 3. mira, es una vía, es un camino de dos vías, Pedro. Ujú. O sea, yo creo que el mismo derecho de traer tiene que aplicar para llevarse esos dólares. Una de las cosas interesantes es lo siguiente: cuando tú aplicas un control de cambio en una situación como esta, tienes que tomar en cuenta que los caballos están fuera del corral. ¿Ok? ¿Qué? Entonces, entonces, ¿cómo cierras un corral Sí, ya los si esos caballos se caballos están fueron. afuera? Entonces, lo que tienes que tratar de atraer los caballos, y la única Sí, forma es abriendo ese corral. está Y bien. ese corral tiene lo que funciona para entrar, debe funcionar igualito para salir.